Shalom, benditos del Padre. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en esta linda hora para poder reflexionar en las sagradas escrituras. Jesús nos enseñó que las escudriñáramos, porque en ella nos parece que encontramos la vida eterna. En esta linda mañana, sea que usted sea miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo en la Brecha, o que sea algún hermano o alguna persona que esté navegando por internet y buscando alguna palabra de aliento y de esperanza, le invito a que se quede con nosotros en esta linda mañana y juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar el capítulo 47 del libro de Ezequiel en esta hermosa lección que lleva como título Un nuevo comienzo. Es decir, en esta lección lo que vamos a ver es la restauración final del pueblo de Dios y cómo nosotros, los gentiles, por la gracia y por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, somos también copartícipe de esa hermosa experiencia de ser uno con el pueblo del bendito. El texto áureo para esta lección, un nuevo comienzo, dice así: la heredaréis tanto los unos como los otros, por ella alcé mi mano para jurar que había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. En esta lección vamos a ver que todo gira alrededor de la tierra y cómo el pueblo de Dios la va a heredar. Es importante resaltar aquí que esta tierra había sido prometida a Abraham y a toda su descendencia. De manera trascendental, el profeta Ezequiel ve en esta promesa algo maravilloso, que al mismo tiempo expresa la voluntad del Creador en la misma. Recibirás bendición y serás de bendición, le dijo a Abraham. Es decir, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto queda expresado en el capítulo 47, los versículos del 13 al 23, donde al final dice: el extranjero que habite en medio de ti ya no será tratado como extranjero, sino que será tratado como natural. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De acuerdo a la historia, Ezequiel fue llevado en cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Los temas de esta profecía son la destrucción de Jerusalén, las demás naciones, el juicio sobre el pueblo y por ende tener que ir a Babilonia por 70 años, el regreso de los exiliados y el futuro glorioso y la restauración de la nación de Israel. Si el año 30 del capítulo 1 y 1 de Ezequiel se refiere a la edad de Ezequiel, entonces él tenía 25 años de edad cuando fue llevado cautivo y 30 años cuando fue llamado a su ministerio, ya que 30 años era la edad en que los sacerdotes comenzaban su cargo. Por eso van a ver que Jesús comienza su ministerio a los 30 años, porque antes de ser profeta tenía que ser sacerdote. Y por tanto, para Ezequiel, me imagino que era un año muy, pero muy importante. Se cree que el ministerio de Ezequiel tuvo un término de 22 años. Se cree. En el versículo 1 y al 8 del capítulo 47, Ezequiel nos habla sobre la casa del Creador y sobre la entrada de esa casa. Dice que aquí había aguas que salían debajo del umbral de la casa al oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente. Y las aguas venían desde abajo
desde el lado derecho de la casa al sur del altar. Y el versículo 12 dice, y al otro lado del río, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, cuyas hojas no se marchitan y cuyos frutos no caerán. Brindarán frutos nuevos todos los meses, porque las aguas que riegan salen del santuario y su fruto será para alimento y sus hojas como medicina. No olvide, no olvide que esto es una profecía de Ezequiel. Ezequiel, el Eterno, le está permitiendo contemplar el futuro de lo que va a acontecer a la nación de Israel. Es interesante, mire qué interesante, hablando de árboles, en Génesis capítulo 2 y versículo 9 nos dice así el escritor, y Elohim hizo brotar de la tierra árbol agradable a vista, buena para la comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es interesante que Revelaciones capítulo 22 y versículo 21 dice así, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Es interesante, tanto en el libro de Génesis se nos habla de un río, en el libro de Ezequiel se nos habla de un río, y también en el libro de Revelaciones se nos habla de un río. Y vamos a ver cómo el texto del Génesis y cómo el texto de Ezequiel capítulo 47 y el texto de Revelaciones capítulo 22 están conectados entre sí. El libro de Ezequiel nos dice que las aguas vivas salen del umbral de la casa, es decir, debajo de esta. Sin embargo, Revelaciones nos dice que las aguas salen del trono. Ahora bien, ¿qué representan este río y estas aguas? Es interesante mencionar que el libro del Génesis nos comparte que un río salía del Edén para regar el huerto y que éste se dividía en 4 brazos. ¿Ves? ¿Por qué el río se dividía en 4 brazos? Según los sabios de Israel, esto nos enseña que esos 4 brazos corresponden a las 4 regiones que estaban pobladas en esos tiempos. Y sin embargo, en Revelaciones no nos dice que el río se dividía en 4 brazos, sino que habla de un solo río. Estos detalles, amigos, échale mano, son importantes para poder entender y analizar la idea que está detrás de todo esto. Aún más, yo quiero añadirles que exploremos lo que dice el salmista en el Salmo 1 y el versículo del 1 al 3. Mire lo que dice David. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Ezequiel 47:12 nos dice que en las orillas de un río, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles. Ya esa salmista nos está diciendo que los justos son como que, como árboles. Échale mano, que es lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras. Y dice que estos árboles crecerán y las hojas no se marchitarán y sus frutos no caerán. Brindarán frutos nuevos todos los meses, porque las aguas que le riegan salen del santuario y su fruto será para alimento y sus hojas medicina. ¿Qué podemos entender con respecto a esta realidad? El agua alude a la instrucción, a la palabra del Creador que sale del trono del Rey. En la visión de Ezequiel, los árboles son los justos que son plantados junto a las corrientes con el fin de sanar a aquellos
que tomen sus hojas. ¿Y saben qué significan las hojas? Las enseñanzas. El fruto de estos árboles es alimento para todo aquel que coma de él. En Revelaciones capítulo 22 y versículo 2 dice que en medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando sus frutos según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. ¿Qué es el árbol de la vida? A diferencia de Ezequiel, Juan ve un solo árbol. Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan ve un solo árbol? Esto es bien importante, y es necesario para poder entender cómo la promesa de Ezequiel 47 que se cumple en Revelaciones capítulo 22 tiene un mensaje muy profundo y trascendental. La clave de esto se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, los versículos del 15 al 28. Obviamente, por falta de tiempo, no puedo detenerme a leer todo el texto, pero sí voy a poder resumir un poco la realidad de lo que el Creador nos quiere notificar para que juntos lo podamos explorar. Dice: hijo de hombre, toma para ti un palo y escribe para Judá y para Israel. Júntalos luego como un solo palo para que se unan en tu mano. Y en el versículo 21 dice: y les dirás, así dice Adonai el Eterno, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos por rey, y ese rey sabemos que es Jesús. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Qué significa todo esto, mis amados? Mis amados, en la visión de Juan, el árbol de la vida es el cumplimiento de esta profecía de Ezequiel. Israel, con la palabra del Creador que sale del trono, alimentarán y sanarán las naciones en el mundo por venir. Y aquí se da el cumplimiento perfecto de lo que Dios había hablado en el pueblo de Israel a través del profeta. Es decir, que Israel volvería a ser uno. Échale mano a esto, porque esto es bien importante. Porque es necesario. Porque estamos viendo que en los posteros tiempos el amo del universo nos permitirá a cada uno de sus hijos y de sus hijas disfrutar de la realidad de poder ser partícipes de las riquezas del mundo por venir. No seremos dos pueblos, seremos un solo pueblo. Y eso nos debe llenar de mucha satisfacción, de mucha alegría. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, dice el apóstol Pablo que somos el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural. Y ese olivo natural es Abraham. A Abraham se le dio la promesa que en su simiente nosotros seríamos bendecidos por la gracia del Creador. El tropiezo de Israel al no recibir al Mesías como el enviado de Dios abrió la puerta para que ustedes y yo pudiésemos alcanzar la salvación, así como la ofreció el Mesías al pueblo de Israel. Ahora bien, es bien interesante, y esto lo digo con mucho temor y con mucho respeto. La teología cristiana
nos ha enseñado por mucho tiempo, por muchos años, que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, que Dios desechó a Israel y que la iglesia vino a ocupar el lugar de Israel en la noticia del Creador. Y yo tengo que decirle con mucho respeto y con temor del cielo, que eso no es verdad. El apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 11 lo siguiente: Dios no desechó a Israel. Yo soy judío. Ahora, Dios le puso un tropiezo. ¿Para qué? Para que no todos recibieran a Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque Él quería cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, que en su simiente, Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo nos enseña que por la gracia de Dios en Jesucristo, un regalo inmerecido por el tropiezo de Israel, nosotros los que no teníamos vida, los que estábamos lejos de las promesas de Dios, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha permitido en Cristo recibir la buena nueva de que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y que juntamente con esa realidad nos dará una vida no solamente aquí, sino vida juntamente con Cristo. Seremos coherederos de las riquezas y las bendiciones del Creador. Ahora bien, eso no significa que usted y yo vamos a ir a Israel ahora y decir: mire, yo tengo un documento aquí que dice que yo soy coheredero con ustedes, por lo tanto, denme la parte de porción que me corresponde aquí en esta tierra. No lo haga, porque si llegamos a hacer eso, nos van a paliar en Israel. ¿Por qué? Porque la herencia de nosotros no es en este mundo, sino en el mundo por venir. Y eso es bien importante y bien interesante que usted y yo lo entendamos. Ahora, entramos a la parte segunda, que es el cumplimiento de esa restauración, de ese nuevo comienzo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. De ese nuevo comienzo, que es la restauración del pueblo de Dios, pero también la unión de todos aquellos y aquellas que hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. El cumplimiento entonces de la profecía de Ezequiel estaba condicionado a que todo el pueblo saliera de Babilonia. Pero ¿sabe qué pasó? No todos volvieron. El deseo del Eterno era entregarle la tierra a Israel. Se lo había prometido a Abraham. Pero a través de Moisés, Él les comunicó lo que les acontecería si no guardaban sus instrucciones. ¿Ves? Luego, es interesante que ellos, el pueblo, no siguieron las instrucciones del Creador. Inclusive, amigos, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, en la despedida de Moisés antes de partir a su pueblo Israel, el Eterno le dice a través de Moisés: yo sé que ustedes cuando entren ahí se van a corromper, van a apartarse de mi alianza y van a dejar el pacto y se van a unir a las demás naciones. Ni aun cuando el Eterno, por boca de su siervo, se lo comunicó, mire, ellos no tuvieron la fuerza, la voluntad para tener en la mente esa realidad y no hacer lo que se le había indicado que iban a hacer. Ahora, todo esto, Dios lo tuvo presente. Pero Dios ama a su pueblo. Y Él prometió a través de los profetas que vendría un vástago de David, un hijo, el retoño de Isaí,
que vendría un rey, el Mesías, a redimir a todo el pueblo del Creador. Pero otra vez, todo el pueblo no lo recibió. Pero aquellos que nos recibimos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos rechazaron a Jesús. Y es interesante porque primero estuvieron en un exilio en Babilonia por 70 años. En estos momentos, ellos se encuentran en el exilio Roma, que en hebreo exilio es Galut, en el Galut Roma. Y este exilio ha sido el más prolongado porque este exilio, el Galut Roma, ya el pueblo lleva más de 2000 años exiliado entre todas las naciones. Pero otra vez, Dios prometió a través del profeta que esta realidad se cumpliría, y en el libro de Revelaciones capítulo 22 podemos ver de una manera maravillosa cómo precisamente lo que se manifiesta en el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 47, en la entrega de la tierra y por heredad perpetua, de que la nación va a ser uno, no van a ser dos, porque vamos a entrar en el mundo del uno, y que juntamente con esa nación tendremos nosotros, los que éramos los extranjeros, ya no seremos mirados como extranjeros, sino que seremos mirados como naturales. ¿Ves? Quiero añadir aquí que es bien importante. Dios quiere que usted y yo entendamos esa realidad. Nosotros no somos el nuevo Israel de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo escogido por Dios. Nuestra herencia no está aquí en la tierra. Nuestra herencia está en el mundo por venir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amigos, amados, el libro de Ezequiel está conectado, como les dije, con el libro de Revelaciones. Ahora, ¿qué es lo que quiere presentar el Creador a través de Ezequiel, y como también a través del libro de Revelaciones? El libro de Revelaciones al final se manifiesta la realidad del Génesis al principio, donde todo era uno, donde el ser humano caminaba con el Eterno, donde el ser humano no tenía que esconderse, donde el ser humano estaba en su estado prístino, primigenio, puro. Así volveremos nuevamente. Eso nos garantiza la profecía de Ezequiel, y también el cumplimiento en el libro de Revelaciones en el capítulo 22. Todo volverá a ser uno. ¿Ves? En el libro de Génesis dice que el río sale en 4 brazos que representan las 4 regiones pobladas. Edén es la fuente que riega todo. Las aguas de Jerusalén y del trono, ¿qué significan? En el libro de Revelaciones, la beneficencia del Creador para toda su creación. Es la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestra vida, que se manifiesta todos los días y que se sigue manifestando para aquellos y aquellas que todavía no han gustado del favor, de la bondad y la riqueza de las promesas hechas del Creador a través de su Hijo, de darnos vida y vida en abundancia. Está ahí para todo aquel que crea. Bendito sea el nombre del Señor. En Ezequiel, las aguas son la beneficencia del Eterno que sanan. En Revelaciones, el fluir divino sobre toda la creación. Los justos, los árboles son los justos, que hemos, por la gracia del bendito, crecido y fortalecido en la enseñanza de las sagradas escrituras, que hemos aprendido a obedecer y guardar los mandamientos del Creador. Nuestras hojas serán las enseñanzas que servirán para que otras naciones y otros pueblos puedan disfrutar de lo que usted y yo disfrutamos. Por lo tanto, es un reto maravilloso,
Usted y yo tenemos que afirmar la gracia de Dios. Necesitamos afirmar el perdón, la bondad y la misericordia de Dios. Necesitamos afirmar el señorío de Dios en nuestra vida. Necesitamos afirmar nuestra imagen para que seamos una extensión de Dios en esta tierra. Pues un hijo de Dios es la extensión de Dios en esta tierra. Y que permita el Creador que por nuestro testimonio, por nuestras hojas, por nuestras enseñanzas aquí, también en esta linda tierra, los que no son parte del reino de Dios, por la misericordia de Dios, entren al pacto de Jesús, al nuevo pacto, a ese pacto maravilloso que Jesús habla en Lucas capítulo 22, la nueva alianza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Eterno hace una reparación. Escuche, la caída de Israel es la misma caída de Adán, porque Israel representa a Adán, el Adán que fue restaurado. Pero ese Adán volvió a caer, a transgredir y volvió a caer. Y el amo del universo, por la gracia del dolor, mire, por la gracia de él, a pesar del dolor que esa caída causó, Dios todavía sigue teniendo misericordia del que él quiere tener misericordia. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y él nos promete que vamos a vivir no solamente en este plano físico, sino que tendremos una vida eterna, una vida donde no habrá, lea completamente el capítulo 22 de Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva, es la nueva Jerusalén que desciende del trono de Dios. ¿Ves? ¿Qué significa que la nueva Jerusalén desciende? Todo volverá a ser uno. Ya no habrá más divisiones porque nos vamos a unir con el que es uno y único. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y termino esta humilde reflexión, esta lección, diciéndoles lo que dice el libro de Zacarías, que tiene que ver con esta profecía final, tanto de Ezequiel 47 como Revelaciones 22. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día, escuche bien, el Eterno será uno y su nombre será uno. Todo volverá a ser como al principio. Sí, volveremos otra vez al huerto, de donde todos y todas salimos. Y allí ya no habrá necesidad de más sol, de luna. Allí no habrá tiniebla, no habrá más dolor, más tristeza, que fue la causa de la transgresión del primer hombre, de la primer Adán en el huerto. Todo ha sido recreado. Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Por eso tú y yo somos nueva criatura en Cristo. Que Él bendiga tu vida, que el amo del universo sustente, guarde tu vida y nos ayude a seguir siendo fuertes, a seguir siendo valientes en medio de esta prueba que toda la humanidad está sufriendo. Esforcémonos y seamos valientes. La promesa está y pronto los cielos se abrirán y el Hijo de Dios y todas las naciones verán al Hijo del Hombre. Unos, ¿saben qué? Llorarán, pero los que estamos en Él y los que hemos sido redimidos, seremos arrebatados. ¿Y sabes qué?
no nos avergonzaremos. Será nuestra gloria, nuestra bendición y nuestra honra. Que el Eterno nos bendiga ahora y siempre. Shalom.